Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Naturalmente la presidenta del partido, el secretario general. Quiero saludar también al portavoz del Parlamento de Cataluña, consejero, compañero, eurodiputado Toni Comín, diputados, senadores, amigas, amigos. Como saben, hoy el Partido Socialista y Junts per Catalunya han suscrito un acuerdo marco donde se aceptan las condiciones para iniciar una negociación política en los términos que hemos estado reclamando y con un objetivo compartido, que contribuya a la resolución del conflicto histórico entre Cataluña y España. Hace 2 meses expuse cuáles debían ser estas condiciones si el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, quería obtener los votos de Junts para validar su mandato. Y en aquellos momentos, en esos 2 meses, un poquito más, se ha estado trabajando, no sin problemas, pero también sin descanso, para fijar en un documento el marco en el cual decidimos relacionarnos a partir de ahora. Me alegra pensar que aquellas condiciones que expuse en la conferencia han inspirado a otras que hoy compartimos y que hace pocas semanas se consideraban innecesarias. Hace años que está sosteniendo y que por fin en el gobierno de Cataluña decíamos que había una falta de principio de realidad, de una forma negativa de hacer política. También se podría decir que se han perdido 4 años fundamentales. Pero era muy importante asumir de entrada que abordar la resolución del conflicto en términos diferentes de los de la última legislatura. Y enfatizo esta afirmación que consta en el primer párrafo de lo que hemos consignado hoy para que quede claro que entre lo que se ha hecho y lo que se ha dicho en estos últimos 4 años, Junts per Catalunya no hace falta. Decimos que iniciamos un camino incierto y lleno de dificultades. Lo sabemos y no nos engañamos. Ahora mismo no tenemos nada más que celebrar que poner en marcha un proceso de negociación como el que hemos reclamado al sistema político español, yo personalmente, desde hace más de 6 años, asumiendo que en sí mismo esa no es la resolución de nada. Hoy, por lo tanto, no hay que crear expectativa y menos la desconfianza que tenemos y la experiencia histórica de los compromisos que se han llegado en el pasado. Pero sí que toca hoy explicar con convicción el potencial y el recorrido del marco que hemos adquirido. Porque de hecho entramos en una etapa inédita. Una etapa que habrá que explorar y explotar. Una etapa donde el recorrido y la ambición de la misma dependerá en gran parte de nosotros, de la capacidad que tengamos de hacer lo que hemos acordado y donde no hemos fijado ningún otro límite que el de la voluntad del pueblo de Cataluña, una voluntad expresada a través de la institución que legítimamente lo representa, que es el Parlamento. Nada más que el Parlament puede representar al pueblo de Cataluña. Y cuando el Parlament habla, declara y aprueba, es el pueblo de Cataluña el que habla, declara y aprueba. No es el partido ganador de unas elecciones, y todavía menos si son elecciones de otro parlamento como el español o como podría ser el europeo. Ahora hay que decidir qué quiere y a qué aspira el pueblo de Cataluña. Esto lo hace el Parlament. Y aquí sí se explicita en el acuerdo. Los únicos límites los pone el Parlament, nadie más. El Parlament es el representante legítimo del pueblo de Cataluña. Por eso, Junts per Catalunya hace constar en el acuerdo la defensa de la legitimidad del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Y lo hace porque son decisiones tomadas en nombre del pueblo de Cataluña y por sus representantes legítimos. En ninguna democracia eso es un delito, al contrario de lo que sostiene el Estado español, y por eso la ley por eso está la ley de amnistía, con la voluntad compartida de no dejar fuera a nadie que se haya
perseguido de la forma que sea, penal, administrativa, económica, por la simple contribución al proceso de independencia de Cataluña. Es una forma de volver a la política lo que es de la política. Una amnistía que tampoco puede olvidar a las víctimas de la guerra del Estado español contra el independentismo, con episodios conocidos y con otros que conoceremos a través de las comisiones parlamentarias creadas para saber la verdad. Porque las víctimas tenemos el derecho de saber la verdad. Y tenemos el derecho no solo de que se nos repare la injusticia de una persecución política denunciada por organismos internacionales, sino que eso no vuelva a suceder, o que si sucede, los responsables sean perseguidos por la justicia y no sean perseguidas las víctimas. Pero el conflicto el que queremos ayudar a resolver no tiene nada que ver con la reunión de represión, ni la sentencia de convertir en nuestro estatuto de autonomía en ilegal, ni del déficit fiscal insostenible, ni de la persecución de nuestro idioma, ni que cuando en nombre de la legalidad el Estado español acusa al presidente de la Generalitat y a sus compañeros. Todo eso y muchas más otras cosas han cronificado el conflicto hasta el punto de que la convivencia política en España se ha hecho insostenible. El conflicto, y lo dice el documento, arranca cuando se infringe la Constitución y las instituciones seculares de Cataluña y liquidan la soberanía histórica que teníamos. Los catalanes han buscado el reconocimiento nacional cuando se han abierto las pocas oportunidades para hacerlo, con el resultado que todos conocemos. Este es el núcleo del problema, y este problema es el que había que indicar y acordarlo como un relato compartido, como ha sido la persecución de nuestro idioma, de nuestra cultura y de nuestras instituciones. Es desde ese acuerdo un relato compartido, como lo es un hecho reconocido y compartido también en el acuerdo firmado hoy, que una parte relevante de la sociedad catalana no se siente identificada con el sistema político vigente en España. Y por eso estamos aquí hoy, y hemos designado a Bruselas y no Barcelona, hemos firmado en Bruselas y no en Barcelona, un acuerdo político para desencallar la investidura del presidente español. Porque todos los intentos que hemos hecho para resolver de buena fe nuestros déficits y tener reconocimiento nacional, todos esos intentos han terminado en humillaciones de derechos y competencias, en prisiones y en exilios. Reconocemos que el problema real, reconocer el problema real era una condición indispensable. En el documento que hemos firmado significa que hay un cambio de enfoque de la narrativa oficial que ha habido hasta ahora. Y es importante que se avance en esta línea porque sin eso, ninguno de los acuerdos podría resistir el paso del tiempo. Y si hay alguna cosa que suceda a partir de ahora es que los acuerdos a los que se pueda llegar sean irreversibles, que resistan el paso del tiempo y que permitan construir el mundo sin echar más atrás. Que lo que construimos sea mucho o poco dependerá de diversos factores, pero no tiene que ser nunca más porque nos hayamos dispuesto de las condiciones para asumir los objetivos o porque no hemos visto el problema de origen que, como reconoce el documento que hemos firmado, sigue sin haberse resuelto. Es innegable que las relaciones entre el Partido Socialista y Junts no invitan al entusiasmo ni a la confianza. No haríamos ningún favor negando la evidencia. Y en ese sentido, ambos partidos son honestos y subrayan la enorme distancia que les separa, hecho que personalmente creo que pone en valor el camino que podemos recorrer a partir de ahora. Quiero agradecer al PSOE que, a pesar de las dificultades de las que partimos y las que nos encontraremos, para que nadie se lleve a engaño, hay mucho trabajo por delante y poco tiempo para hacerlo. Uno de los motivos de esta desconfianza es la criminalización del movimiento independentista. Ahora es muy difícil retractarse de lo que se considera un terrorista y negociar con representantes de un movimiento que consideras violento y terrorista y pedirles que te ayuden a gobernar. Eran dificultades objetivas de cara a iniciar un proceso de negociación como el que ahora nos planteamos abrir, hecho por el que quería indicar dos condiciones previas que ahora
a la hora de firmar el documento ya se han dado. Una, la eliminación del independentismo como objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la Directiva de Inteligencia aprobada por el Gobierno de España, y la otra, la supresión de toda referencia al independentismo en el informe del Europol. Esto es un camino hacia la amnistía, y la amnistía ayudará a descriminalizar nuestro movimiento, pero reconocemos que no son garantías absolutas y que no se siga usando la LUFER para futuras discriminaciones. Y en ese sentido, como he mencionado anteriormente, las comisiones de investigación de la Operación Cataluña y el Catalan Gate aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la erradicación de los elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo. Pero hay todavía un motivo de mayor desconfianza, que es que no nos fiamos de las palabras, no nos fiamos de las promesas. Probablemente la otra parte opina lo mismo y podrían hacer una lista de hechos que avalaría la falta de confianza en nosotros. No tendría que ser así y esperemos que un día no lo sea. Pero como hay muchos años de incumplimientos, ahora, de buenas a primera, no podemos pensar que van a cumplir, y no solo porque necesitan nuestros votos. Es otro motivo. Es un tema de tomar todas las precauciones posibles, porque ahora tenemos una maquinaria enorme, una legión de abogados y funcionarios del Estado que durante décadas han dedicado su talento no a explorar los límites de la Constitución, sino justo lo contrario, utilizar la Constitución para hacerla especialmente asfixiante para los catalanes. Por eso hemos reclamado, y yo personalmente lo he hecho muchas veces durante los años de exilio, que la negociación con el Estado español, sea con el gobierno o con sus partidos, contenga un mecanismo independiente de verificación y de seguimiento de los acuerdos. Una tercera parte que esté siempre presente en las conversaciones, que acompañe siempre el proceso negociador y que compruebe siempre el cumplimiento de los compromisos de las otras dos partes. Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional. Y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español. Este mecanismo, que forma parte del acuerdo que hemos firmado hoy entre PSOE y Junts, y que PSOE y Junts ya han definido y concretar, y cuáles son sus integrantes, tiene que trabajar con la mínima presión y exposición de forma que tenga poco protagonismo público y una gran responsabilidad interna. Voy a aprovechar esta ocasión para agradecer a los diferentes organismos de este mecanismo que se reunirá después del mes de noviembre la voluntad de ayudar a contribuir a la resolución de un conflicto histórico de forma desinteresada, desde un profundo y acreditado compromiso con la democracia, la libertad, Europa y la paz. No son solo estos elementos de discriminación y mediación, sino que hay unas garantías que hasta ahora no existían. Garantías que hasta ahora no existían, sino que además el acuerdo que consta en el documento por el cual se condiciona la estabilidad de la legislatura a los cumplimientos de los acuerdos a los que se llegue en el proceso de negociación. Voy a repetir el concepto avensus, no solo los cumplimientos, sino también los avances. Hay que avanzar, no puede ser que no pase nada. Y si no pasa nada, no habría incumplimiento potencial. Los avances y los cumplimientos de los acuerdos. En este sentido, la estabilidad del gobierno, de la legislatura, sobre todo en temas como presupuestos y otros que puedan ser relevantes del gobierno en las Cortes, aparecerá de una negociación permanente que tenga resultado y que se vaya cumpliendo a lo largo de la legislatura, de forma que, a diferencia de la legislatura anterior, donde el gobierno de Pedro Sánchez empieza con la estabilidad garantizada desde el principio, aquí se la tendrá que ganar día a día. Sin avances, sin cumplimientos, la legislatura no puede avanzar. De alguna manera, a cambio de nada, no hay nada en la papelera de la historia. Los acuerdos han incluido dos ámbitos de negociación simultáneas que también se ha propuesto en la conferencia de hace 2 meses. Uno, que serán los déficits y limitaciones del autogobierno. El otro, en relación con el reconocimiento nacional de Cataluña. Ambos ámbitos tienen una lista larga porque los déficits, las limitaciones
y las necesidades de reconocimiento nacional se acumulan desde hace muchísimas décadas. El Parlamento de Cataluña tiene aprobadas muchas propuestas en ambos ámbitos que deberán guiar los acuerdos desde el pacto fiscal al referéndum de autodeterminación. Desde el traspaso de Rodalías, el de veridad, a la gestión de la inmigración. Desde la gestión de aeropuertos y puertos a las competiciones deportivas internacionales, desde la agenda propia a la política exterior. Y de todo eso hay que hablar y hablaremos tal y como se recoge en el acuerdo de hoy, el referéndum de autodeterminación y del pacto fiscal, sí. No voy a insistir en la extraordinaria importancia de estos ambos ámbitos de negociación y los acuerdos a los que se llegue. Nosotros tenemos ganas de dejar de tener motivos objetivos para quejarnos, que los tenemos y que son muy poderosos. Y tenemos ganas de poder abrazar lo bueno con nuestra identidad nacional reconocida y con nuestro idioma también reconocida y protegida. Quien tenga interés en saber de lo que hablaremos, qué quiere y qué exige el pueblo de Cataluña, puede repasar las decisiones en el Parlamento y tendrá una idea exacta y precisa, no que vea los programas electorales, vaya a lo que se ha aprobado en el Parlamento. El presidente Borràs podría hacer un resumen enorme de lo que aprobó el Parlamento cuando lo presidía. Y sobre eso es sobre lo que tenemos que negociar, sin pausa. Y es sobre eso donde tenemos que asumir los acuerdos que nos permitan, al final del camino, llegar a un acuerdo histórico inédito, donde sea el pueblo de Cataluña y solo el pueblo de Cataluña quien decida su futuro. El primer paso ya lo hemos dado, que es firmar este acuerdo marco, con el voto a favor de los 7 diputados de Junts, como presidente Pedro Sánchez, como presidente del gobierno español. El tercero será la sesión de trabajo con mecanismo internacional de comprobación para poner en marcha ambos ámbitos de negociación y sus respectivos contenidos. Todo eso antes de que acabe el mes de noviembre. El trabajo tiene que seguir mes a mes, acuerdo a acuerdo, y tiene que haber avances que justifiquen nuestro apoyo a cada ley, a cada propuesta, a cada proyecto que el gobierno español pueda llevar a consideración del Congreso de los Diputados. Quiero subrayar que para llegar hasta aquí nosotros no hemos hecho lo que dicen algunos, ni hemos asumido que hayamos cometido ningún tipo de delito. No tenemos que pedir perdón. Mantenemos la posición y es desde esta posición desde nos comprometemos a un proceso de negociación, no solo de diálogo, que es una cosa que siempre me dicen que diferencia entre diálogo y negociación, y todo lo que eso representa, de forma que entre el diálogo y la negociación tenía que haber avances y entonces nosotros responderemos a los compromisos que hemos adquirido. Pero lo haremos en un contexto de condiciones donde, aunque haya diferencias de mira y de poder, podremos asegurar y sentarnos en una mesa de reconocimiento mutuo, de respeto a lo que representamos y ante una tercera parte que facilitará que podamos llegar a acuerdos que hasta ahora y en todas las negociaciones bilaterales anteriores que han existido entre Cataluña y España no habíamos sido capaces de asumir. Puede ser que tengamos ahora el marco y las condiciones, y eso también cambiará, no lo sé, ya lo veremos. Pero por nuestra parte, seguro que no se podrá decir que no hemos intentado conseguir lo que hemos llevado reclamando años y que ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad de explotar. Y serán los resultados, no solo las expectativas ni la potencialidad del compromiso, lo que nos permitirá decidir y será el marco histórico que avance un acuerdo histórico entre los avances que hay entre Cataluña y España, que como se indica en el documento conseguiremos. Y digo que cuando hemos llegado al acuerdo, pero no sin dificultades. Ha habido momentos en lo que este acuerdo parecía que no se iba a aprobar, y acuerdos donde hemos tenido que ver palabra por palabra. Evidentemente, quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado en ese proceso, por las condiciones en las que me he tenido que desplazar y en las que he podido participar en las reuniones, que lo he tenido que hacer de una manera no diré clandestina, sino muy discreta, para evitar que hubiera interferencias que pudiesen torpedear la voluntad de acuerdo de ambas partes. Así que muchas gracias por la paciencia, especialmente al presidente y al secretario general,
a todo el mundo que desde fuera técnicamente nos ha ayudado, también evidentemente la gente que ha trabajado en el ámbito más profesional, para que lo que queríamos, y tal y como se ha expuesto en la conferencia hace 2 meses, era precisamente crear estas condiciones, porque venimos de mucho y seguimos estando muy juntos, porque si queremos avanzar y aprovechar las oportunidades, además de negociar con personas con las que habíamos perdido la confianza en su día, con partidos en los que habíamos perdido la confianza en su día, era necesario que tomásemos muchas precauciones, y eso era importante, y lleva tiempo y lo hemos hecho, como he dicho, acuerdo a acuerdo, trinchera a trinchera, todo condicionado. Agradezco también a los medios de comunicación la paciencia que han tenido estos meses, que hemos jugado un poco al perro y al gato y al ratón, y no ha sido nuestra voluntad perjudicar vuestro trabajo. Os entendemos, y desde ese momento, cuando sigue la legislatura, también entendemos que las cosas se podrán establecer de una manera distinta. Así que casi que diría que agradezco mucho el interés. Y déjenme terminar aquí, que precisamente acabamos y presentamos este acuerdo en esta sala, tan plena, casi tan plena como la primera vez que la utilizamos, hace más de 6 años, cuando llegamos aquí como parte del gobierno en el exilio y tuvimos una conferencia de prensa, en una rueda de prensa, que siempre estaremos agradecidos. Muchísimas gracias.